Has escuchado que la iglesia se va en el rapto secreto, pero ¿y si el rapto secreto es una mentira? ¿Y si te digo que eso es una interpretación sobre el regreso de Cristo entre tantas otras? Hablando de regreso de Cristo, ¿cuándo regresa Cristo? ¿Antes o después del milenio? ¿La tribulación es antes o después del rapto? ¿La iglesia pasará la gran tribulación? Mano, ¿qué rayos significa todo esto? Y solo para que sepas, no hay una sola forma de verlo. Hay por lo menos 4 interpretaciones fundamentales sobre el regreso de Cristo. Hoy vamos a ir sobre cada una de estas con la Biblia, con la historia, con la teología y al final tú decides. De esto y más vamos a estar hablando aquí en La Teología de la Calle. What's good, amigo teólogo y teóloga? What's good, amigo teólogo y teóloga, bienvenido, bienvenida a este tu canal, La Teología de la Calle. Mi nombre es Carlos, aquí hablamos sobre 2 cosas específicas, música urbana y religión, especialmente cristianismo. Si uno de esos 2 temas te interesa, considera darle like a este video, suscribirte a este canal y seguirnos en todas las redes sociales como La Teología de la Calle. Hoy tenemos un tema súper interesante. Hoy vamos a estar hablando sobre el regreso, la parusía, sobre la escatología, sobre el fin de los tiempos, sobre cómo se ve o se entiende el regreso de Cristo a la tierra. Este tema surge por la video reacción que hicimos al tema Si volviera Jesús de Víctor Manuel, donde hablé sobre algunas cositas que Víctor menciona en la canción y cómo estas cosas que él menciona pertenecen o encajan a un punto de vista o a una interpretación sobre el fin de los tiempos. Mucha gente me comentó, mano, por favor haz un video explicando todas estas teorías o estas interpretaciones, estas distintas escuelas de pensamiento, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hablar sobre estas 4 escuelas de pensamiento. Tal vez tú nunca habías escuchado sobre estas distintas escuelas de pensamiento y te estás preguntando, mano, ¿por qué hay tantas interpretaciones distintas? Esto es fácil y sencillo. Todas estas 4 interpretaciones sobre el regreso de Cristo, cómo, cuándo va a ser, etcétera, parten de un texto básico y fundamental para la escatología y sobre todo parte de la interpretación distinta de este mismo texto. Estamos hablando del texto de Apocalipsis capítulo 20 y la mención del milenio. La gran pregunta sobre el milenio ¿es literal o es simbólico? ¿Ese milenio es en el futuro o ya está pasando? De ahí entonces surgen estas 4 escuelas de pensamiento sobre el regreso de Cristo. El nombre de estas 4 escuelas de pensamiento son premilenialismo histórico, premilenialismo dispensacionalista, postmilenialismo y amilenialismo. Como viste, en estas 4 escuelas de pensamiento, la palabra en común es milenialismo. Todas estas interpretaciones parten de cómo se interpreta Apocalipsis 20 y el milenio que se menciona en este capítulo de la Biblia. Empecemos entonces con tal vez la primera escuela de pensamiento o la que dominaba en esos primeros años de la iglesia primitiva, el premilenialismo histórico. El premilenialismo histórico enseña que Cristo viene antes del milenio, pero en esta escuela de pensamiento no hay rapto secreto. Esa es una de las grandes diferencias entre el premilenialismo histórico y el premilenialismo dispensacionalista. De este vamos a hablar un montón ahorita. Ahora te quiero compartir una gráfica sobre cómo funciona o cómo se ve el regreso de Cristo a través de esta doctrina. Que, by the way, todas estas gráficas las saqué de este libro que está aquí, El fin de los tiempos, de Samuel Waldron. Así que si te interesa, este libro está en español y lo puedes conseguir en el enlace que está en la descripción. Así es como el premilenialismo histórico entiende que va a suceder el regreso de Cristo. El ser humano vivía en el antiguo pacto, que era el antiguo Israel. Aquí donde está esta flecha fue la primera venida de Cristo, lo que nosotros leemos y aprendemos en el Nuevo Testamento y los 4 evangelios. El nuevo Israel, que entonces es la iglesia o la edad del evangelio donde estamos tú y yo ahora. Esto entonces va a ser interrumpido por la segunda venida de Cristo en gloria. ¿Ves que no hay un rapto secreto aquí? Y después de que Cristo regrese en gloria, el nuevo Israel, la iglesia, va a vivir este reinado de Cristo por 1000 años. Ese reinado de Cristo
para los que interpretan o creen en esta forma de interpretar el regreso de Cristo, ese reinado de Cristo es literal aquí en la tierra. Otro punto clave del dispensacionalismo histórico es que la gran tribulación va a suceder antes del regreso de Cristo. O sea, que la iglesia va a pasar por la gran tribulación como toda la iglesia a través de toda la historia ha pasado por distintas tribulaciones o persecuciones a lo largo de la historia del cristianismo. So, básicamente, para los premilenialistas históricos, Cristo vuelve, resucita a los santos, derrota al anticristo y establece un reino literalmente milenario aquí en la tierra. Al final de ese reinado de 1000 años, viene entonces el juicio final y ahí comienza el estado eterno. Es importante destacar que esta doctrina o forma de ver el regreso de Cristo fue sostenido por padres de la iglesia como Papías y también por Justino Mártir. Tal vez tú no habías escuchado esto, pero esta escuela de pensamiento declinó por un tiempo, especialmente en la época medieval, y resurgió para la época de los pietistas, la Reforma y personas como George Ladd. Una característica del premilenialismo histórico es que tiene como un punto de vista realista pero esperanzador. Reconoce el sufrimiento, pero también reconoce la victoria de Cristo. Hablemos ahora de la segunda escuela de pensamiento, el premilenialismo dispensacionalista. Tal vez tú no lo has escuchado con este nombre, pero estoy casi seguro que has escuchado sobre las famosas dispensaciones. Esta escuela de pensamiento cree básicamente lo mismo que el premilenialismo histórico. En teoría, lo único que el premilenialismo dispensacionalista añade el rapto secreto, que ese sí estoy seguro que has escuchado. Básicamente, los dispensacionalistas enseñan que Cristo viene 2 veces. Este regreso de Cristo 2 veces o en 2 etapas funciona de la siguiente manera. Primero viene Cristo de forma invisible, pero se lleva a su iglesia en el rapto secreto. Básicamente te van a decir que Cristo realmente no viene, sino que se lleva a su iglesia. Y se lleva a su iglesia justo antes de la gran tribulación. Ese detalle es importante. Y luego de los 7 años de la gran tribulación, regresa. Y ese regreso es visible. En ese regreso visible, entonces, establece su reinado de 1000 años. Y no solamente establece su reinado de 1000 años, sino lo establece en Jerusalén. Esta escuela de pensamiento fue popularizada en el siglo XIX por Juan Nelson Darby y se expandió a través de todos los Estados Unidos con la famosa Biblia Scofield. Vamos a ver un diagrama de este libro para que entiendan más o menos cómo funciona la vuelta de ellos. Como puedes ver en el diagrama, está el Israel nacional, el que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, y el periodo de la ley. Después, entonces, viene Cristo en su primera venida y entramos en la dispensación de la gracia, que para ellos es un paréntesis que Dios aparentemente no tenía previsto, que es conocido como la edad de la iglesia. Entonces, esta dispensación de la gracia es interrumpida por el rapto secreto antes de la gran tribulación. La iglesia sale, ocurre la gran tribulación por 7 años y después de esos 7 años Cristo es revelado en gloria y después es que ocurre el reinado literal de 1000 años. Como te mencioné, el dispensacionalismo o el premilenialismo dispensacionalista se conoce porque divide la relación del ser humano con Dios en diferentes etapas, específicamente 7, las famosas 7 dispensaciones. Estas dispensaciones son las siguientes: la dispensación de la inocencia, la dispensación de la conciencia, la dispensación del gobierno humano, la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley, la dispensación de la gracia y por último, la dispensación del reino. Otra característica importante del premilenialismo dispensacionalista es que cree que Dios tiene, por así decirlo, 2 esposas más o menos. Quiere decir que Dios tiene a Israel y tiene a la iglesia. En el futuro ellos creen que Dios retoma su trato con Israel, especialmente en el tiempo de la tribulación. Es importante notar que esta escuela tuvo una influencia increíble durante el siglo XIX y el siglo XX. Ahora, ha perdido influencia porque digamos que no tiene mucho sustento histórico ni teológico. Además está decir que también el factor de la ciencia ficción
y de la película como Left Behind, el libro de Left Behind, etcétera, de Tim LaHaye, etcétera, ha jugado un rol importante en la expansión de esta doctrina. Hablemos entonces de la tercera escuela de pensamiento, el postmilenialismo. Como dice el nombre, post de después y milenio, básicamente lo que el postmilenialismo o esta escuela de pensamiento enseña es que Cristo regresará después del milenio. Un detalle importante con los postmilenialistas es que ellos no ven el milenio de forma literal, sino que ellos ven el milenio de la siguiente forma. Es como un tipo de edad dorada donde el evangelio se va a esparcir por toda la tierra. Y la iglesia va a vivir un tiempo buenísimo, por así decirlo. Vamos, ellos sostienen que la iglesia, a través del poder del Espíritu Santo, va a conquistar los corazones, las culturas y las naciones hasta que todo el mundo básicamente se convierta al cristianismo. Es importante destacar que la época dorada de este movimiento o de esta escuela de pensamiento fue durante los siglos XVIII y XIX y que una de sus figuras principales fue el famosísimo Jonathan Edwards. Ahora, muy probablemente tú no habías escuchado de esta escuela de pensamiento y es que perdió mucha influencia, especialmente empezando el siglo XX, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Esto hizo que el optimismo histórico colapsara y por ende que el movimiento del postmilenialismo perdiera fuerzas. Antes de irnos, tengo que enseñarte el diagrama de cómo los postmilenialistas entienden que va a ser el regreso de Cristo. Como vemos, el Antiguo Pacto, lo que nosotros hoy entendemos como el Antiguo Testamento, viene entonces la resurrección de Cristo, que es la que divide el Antiguo Pacto de la edad de la Iglesia y el Nuevo Pacto. Y esa edad de la Iglesia se constituye por persecución, humillación, pero eventualmente eso se traduce a exaltación durante el milenio. Lo que te mencioné, de que a través del Espíritu Santo y la predicación del Evangelio se iba a conquistar corazones, culturas y naciones. Y esa edad de la iglesia iba a acabar con el regreso de Cristo para darle entrada al estado eterno. Por eso no ves un milenio literal, porque ellos lo interpretan de forma simbólica. Pasemos entonces a la cuarta y última escuela de pensamiento, el amilenialismo. Y los amilenialistas básicamente dicen que no hay un milenio literal. Ok, y entonces, ¿cuándo ellos creen que pasa el milenio? Bueno, como ellos no creen que el milenio es literal, sino que es simbólico, ellos entienden que el milenio comenzó entre la primera venida de Cristo, lo que tú y yo leemos en los evangelios, y culminará cuando Cristo regrese en su segunda venida. Por eso es simbólico, porque no tiene un número literal que va a definir el tiempo en el que Cristo regresará. Por ende, para los amilenialistas, el milenio es ahora. Todo el punto del milenio es que Cristo está reinando. Quiere decir entonces que para los amilenialistas, Cristo ahora mismo está reinando sobre todas las cosas. Y que básicamente su coronación fue cuando ascendió al cielo después de su resurrección. So, Cristo está reinando ahora. Satanás, por ende, está atado, en el sentido de que no puede impedir que el evangelio avance, aunque sí puede causar algún tipo de daño a la humanidad. Esta escuela de pensamiento fue articulada por Agustín de Hipona en el siglo IV, o sea que desde básicamente los años 300 y pico, 400 después de Cristo, esta doctrina o escuela de pensamiento dominó en la historia de la iglesia hasta básicamente el tiempo de la Reforma, cuando el postmilenialismo alcanzó su momento. Es importante recalcar que dentro del amilenialismo, al igual que en el postmilenialismo y en el premilenialismo histórico, no hay rapto secreto. Para estas tres escuelas de pensamiento, Cristo viene una sola vez y es en gloria visible a todo ojo. Solamente el dispensacionalista piensa que Cristo viene en un rapto secreto donde se lleva a su iglesia y después de 7 años regresa visiblemente para el resto del mundo. Para los amilenialistas, Cristo regresa una vez. Resucita a los muertos, justos e injustos. Juzga al mundo y establece su reinado eterno. El amilenialismo es este tipo de escuela o pensamiento que reconoce la tensión que existe entre el ya, pero el todavía no de Dios. O sea, que el reino ya llegó, pero no está todavía en su plenitud. Vamos a ver entonces el diagrama del amilenialismo, que ya te mencioné, se encuentra en este libro
de Samuel Waldron. Para los amilenialistas, todo es súper sencillo. Antiguo pacto, caracterizado por el pueblo de Israel, la ley de Moisés, etc. La resurrección de Cristo que divide el antiguo pacto de la edad del evangelio y el milenio presente que estamos viviendo. Y ese milenio o edad del evangelio va a ser dividido por el regreso de Cristo en gloria. Y una vez Cristo regrese, va a pasar el juicio y vamos a entrar inmediatamente al estado eterno. Simple y sencillo. Para resumir un poco, por ejemplo, con el tema de la gran tribulación, tanto los premilenialistas históricos como los postmilenialistas y amilenialistas siempre han creído que la iglesia pasará por la gran tribulación. Solamente los dispensacionalistas, que este movimiento surgió en los 1800, o sea, hace un poquito más de 200 años, son los que creen que la iglesia no pasará por este momento de gran tribulación. Es importante recalcar que también los postmilenialistas y amilenialistas creen que el periodo de la gran tribulación no es un periodo exacto de 7 años como lo ven los premilenialistas. Otra diferencia importante entre los movimientos premilenialistas y el postmilenialista y amilenialista son las promesas de Dios a Israel y a David. Por ejemplo, los premilenialistas creen que durante el reinado de 1000 años físicos y literales de Cristo aquí en la tierra, es el momento donde las promesas que Dios hizo a Israel y a David se cumplirán. Por ejemplo, durante este reinado de 1000 años, los premilenialistas creen que Dios, por ejemplo, cumplirá la promesa de Abraham de darle tierra, descendencia, bendición, y también cumplirá la promesa al rey David de darle un reinado eterno desde la ciudad de Jerusalén. Ahora, para los postmilenialistas y amilenialistas, estas promesas ya se cumplieron en Cristo y su iglesia. Por lo tanto, los postmilenialistas y amilenialistas no son muy fanáticos de la restauración nacional de Israel. Para concluir, esto no son solo posturas teológicas de cómo vemos el regreso de Cristo. Estas posturas y lo que creemos reflejan nuestra visión sobre el mundo, nuestra visión de la historia y nuestra visión del reinado de Dios. Eso quiere decir que la postura que tú escojas va a determinar cómo tú te relacionas con todos los problemas sociales, económicos, políticos, etcétera, que existen en nuestra sociedad y en este mundo hoy día. Tal vez tú eras como yo que decía, mira, lo importante es que Cristo viene y después que Cristo venga a mí no me importa más nada, no me importa qué va a pasar antes, después ni cómo, ni... Después que Cristo venga, ya está. Yo creo que Cristo viene y se acabó. Claro, esto es importante. Hay que creer en el regreso de Cristo dentro de la escatología o del final de los tiempos. Pero es súper importante que no nos envolvamos y separemos el evangelio de la escatología y la escatología del evangelio. ¿Por qué te digo esto? Porque es a través de estos eventos que Dios llevará nuevamente a la humanidad a su diseño original. O sea, Dios reconciliando a todo y a todos a través de Jesucristo. ¿Has cambiado de opinión sobre cuál es tu postura escatológica o del final de los tiempos después de ver toda esta información? ¿Cuál prefieres? ¿Cuál te convenció más? Yo te voy a ser honesto, yo me inclino más por la amilenialista. Pero quisiera saber tu opinión y con cuál de estas 4 escuelas de pensamiento te identificas. Bueno, teólogo y teóloga, con eso llegamos al final de este video. Ya sabes, déjame saber cuál es tu postura teológica sobre el regreso de Cristo en los comentarios. Y si este video te pareció informativo, interesante, recuerda suscribirte, compartirlo con todas tus amistades, seres queridos, personas que tú aprecies y que entiendan que este tema les va a beneficiar y les va a traer claridad sobre otras perspectivas sobre el regreso de Cristo. Y tal vez, quién sabe, si cambian de opinión. Bueno. Teólogo y teóloga, será entonces hasta una próxima ocasión. Recuerda suscribirte, seguirnos en todas las redes sociales como La Teología de la Calle. Será hasta una próxima ocasión. Te envío un fuerte abrazo. Dios te bendiga.